Hola, hola, ¿qué tal amigos y suscriptores del canal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días o cualquiera que sea la hora cuando nos estén escuchando. Yo soy Rigo y les doy la bienvenida al episodio número 28 de esto que es El Archivo Andrade, el podcast. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Tengo el placer de saludarlos una vez más en un nuevo episodio de podcast y para no perder costumbre, después de mucho tiempo de haber subido el último episodio. Para ser exactos, alrededor de 6 meses. Muchas cosas han sucedido desde la última vez que hablamos con el caso Trevi Andrade y todos sus involucrados. A continuación, vamos a hablar un poco de todas esas cosas que han pasado desde la última vez que nos conectamos. Este año, Marlene Calderón regresa a la música de la mano de su compañero musical, Uli Boy, los cuales han lanzado al menos dos sencillos al público, un tema con ritmos pop y reggaetón, en los cuales Uli Boy y Marlene Calderón demuestran su talento para interpretar. También en solitario, Marlene Calderón estrena el tema Paraíso, dedicado a su fallecido hijo Orlando. Cabe mencionar que este tema ya había sido grabado previamente por Marlene, durante las sesiones de grabación para el disco que nunca salió a la luz, producido por Sergio Andrade en los noventas, solo como un detalle extra. Otras canciones de este disco que nunca salió a la venta fueron grabadas después exitosamente por otros artistas, como por ejemplo el tema No hay almohadas, que a final de la década de los 90 fue grabada por Litzy con el nombre No hay palabras. En otras noticias, da fin la primer temporada de Alinea te abre tus alas, podcast iniciado por Aline Hernández y Carla de la Cuesta, el cual contó con diferentes invitados a través de toda esta primera temporada, incluyendo a Carola de la Cuesta, Marlene Calderón, Guadalupe Carrasco y Guadalupe Casillas, por mencionar algunos. En el ámbito de lo legal, Carla de la Cuesta demanda a Gloria Trevi, solicitando la anulación de su nombre artístico o marca registrada, Gloria Trevi, con el argumento de que esa marca fue fundada en trabajo esclavo, explotación sexual y abuso laboral. Meses después se unen a esta demanda Guadalupe Carrasco, Aline Hernández y Marlene Calderón, y en otro agregado de demandantes, Edith Zúñiga, Liliana Regueiro y Karina Yapor. De las tres solicitudes, una de ellas ha sido completamente descartada, aquella que incluye a Aline, Marlene y Guadalupe, dejando en pendiente la respuesta para Carla de la Cuesta, Karina Yapor, Edith Zúñiga y Liliana Regueiro. También en el aspecto legal, el INPI falla a favor de Gloria Trevi y saca de circulación el libro La Gloria por el Infierno, famoso por ser el primer libro escrito relacionado al caso, el cual destapó la cloaca de todo este grupo coercitivo y que por muchos años representó un estandarte de verdad en el caso. Aline Hernández ha respondido a esta resolución, entregando una extensa respuesta al INPI. La situación continúa en espera, pero por el momento La Gloria por el Infierno no puede ser distribuido en México. También, Valentina de la Cuesta ha huido del país por temor a su seguridad. Esto anunciado a través del Instagram oficial de su podcast Tecito de Calzón y una publicación a través de sus historias de Instagram, en la cual aclara que ya solo pondrá material para suscriptores. En el ámbito de las entrevistas, recientemente en una plática con Jordi Rosado, Gloria Trevi ahora niega que ella alguna vez haya sido pareja de Sergio Andrade, con la justificación de que Sergio jamás le propuso tal cosa, llevándole entonces la contra a las declaraciones que ofreció en su libro y su película, en las cuales explícitamente declara que ellos dos eran una pareja, así como también entrevistas posprisión, como por ejemplo aquella que ofreció al programa español ¿Dónde estás, corazón?, en donde se refiere a Sergio como su expareja. Hace tan solo 18 meses que estás en libertad, has sido absuelta. Por cierto, sí es importante que tu ex marido, Sergio Andrade, sí fue declarado culpable. Él nunca fue mi marido. Este fue una Pareja. persona a la que yo amé, pero a la que dejé de amar. Gracias a Dios. En otras noticias legales, pero esta vez en el ámbito internacional, el juicio de Gloria Trevi, María Raquel Portillo y Sergio Andrade versus las Jane Does, por fin tiene una fecha para llevarse a cabo en Los Ángeles, 20 de octubre del 2026.
Sergio Andrade no ha podido ser localizado por ninguno de los equipos legales, ni el de las Jane Does, ni el de Gloria Trevi, ni el de María Raquenel, por lo cual el juez permitió que Sergio Andrade fuera notificado por publicación, dejando una notificación en algún periodo de alcance nacional en México, y dando así por oficial la notificación a Sergio. El medio seleccionado para esto fue el periódico Excelsior, en donde fue publicada una notificación directamente a Sergio, en la cual se le requiere responder en menos de 30 días, en noticias relacionadas con el archivo Andrade. Me da gusto compartirles que algunas de las chicas han decidido visitar mi canal, como por ejemplo, de la mano de su compañero musical Uli Boy. Visitaron el canal de El Archivo Andrade para platicarnos sus proyectos más recientes, así como también, Marlene, compartirnos un poco de su experiencia como víctima de este grupo coercitivo. Otra de las chicas que han compartido un poco de su tiempo con el canal de El Archivo Andrade es Carola de la Cuesta, así como también la autora de su libro, la doctora Raquel Caspi, quienes nos contaron un poco del libro Fe, Amor y Tráfico Humano, el cual recientemente salió a la venta en su edición en español. Ambas son colaboraciones muy interesantes y me gustaría invitarlos a que pasen a visitarlas y darles un like y un comentario. Pueden encontrar estos videos en la sección de en vivo, justamente aquí en el canal, el archivo Andrade Trevi. Por último, también me gustaría compartirles que Liliana Regueiro nos ha invitado de nuevo a mi compañera Cele y a mí a visitar su canal a uno de los programas de devolución. En esta ocasión, Liliana Regueiro me dio el privilegio de poder leer 3 cartas para todo su público, una carta de Gloria Trevi y una carta de Mari Boquitas dedicadas a Liliana Regueiro, y una carta escrita por Sergio Andrade dedicada para su hermana Fabiana. Si a ustedes les gustaría escuchar todo lo que platicamos, así como mi lectura de estas cartas, lo pueden hacer en el canal oficial de Liliana Regueiro. Simplemente busquen el video en el cual aparecemos los tres en la portada. Y para terminar esta sección de actualizaciones, también me gustaría invitarlos a que visitaran mi segundo canal, Los Archivos de Rigo, en el cual podrán seguir disfrutando reseñas de películas, mi programa Echando Chisme con Rigo, en el cual discutimos los temas más interesantes de la semana, así como también escuchar la lectura de mis libros favoritos. Estos son algunos de los libros que pueden escuchar en su totalidad a través de mi segundo canal. De Bram Stoker, Drácula, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, El Tigre, una biografía de Emilio Azcárraga, de José Donoso, El lugar sin límites, de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, de Gregory Maguire, Wicked, de Fabricio Mejía Madrid, Nación TV, de William Peter Blatty, El Exorcista, de H.P. Lovecraft, El color que cayó del cielo, de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, y de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, así como otras lecturas que aún no están terminadas, pero comparto con ustedes un capítulo a la semana, como por ejemplo, de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, novela inspirada en el caso de las Poquianchis. Una vez habiendo compartido con ustedes las actualizaciones de El Caso y mi segundo canal, pasemos ahora al tema que le concierne a este capítulo de podcast, el episodio número 24 de la bioserie autorizada de Gloria Trevi. Ella soy yo. Como recordarán, el último capítulo se queda con un final inconcluso, en donde vemos cómo Gloria Trevi intenta quitarse la vida tomando muchos medicamentos que encontró en la gaveta. El capítulo 24 comienza con esta misma escena. Sergio encuentra las botellas de pastillas tiradas y llama a todas las chicas para que lo ayuden a buscar a Gloria. Las chicas salen al patio, a los cuartos e incluso a la calle a buscarla. Finalmente, las chicas deciden buscar dentro de la casa móvil y encuentran a Gloria derrumbada en la cama. Le llaman a Sergio inmediatamente. Entre todos la llevan dentro de la casa. Entre ese grupo de chicas podemos ver a Liliana, Karina, Mari y Alondra. Recordemos que Alondra es una mezcla de Katia y Carla de la Cuesta. Sergio manda a pedir un vaso de leche para dárselo a Gloria, el cual comienza a dárselo a beber a la fuerza. Gloria comienza a reaccionar y vomita dentro del bote de basura. Al final, Mari se queda cuidando y vigilando a Gloria por orden de Sergio. Sergio está molesto por este evento,
ya que su espalda quedó lastimada por cargar a Gloria hasta la casa, aparte de que Gloria se tomó todo su medicamento para el dolor. Edith pide hablar con Sergio y le dice que Tamara es muy pequeña para estar ahí. Sergio calla inmediatamente a Edith y manda a otra chica a que la encierre en otra casa. Mientras, las chicas están platicando en la cocina y Liliana está muy preocupada por Gloria. Karina Yapor dice que seguramente lo hizo solo por llamar la atención. Sergio en este momento está regañando a Gloria y le dice que se imagine lo que hubiera pasado con la prensa y el escándalo. Él en realidad no está preocupado por la salud de Gloria, sino por el dinero que podía haber perdido y la mala prensa que esto podía haber conllevado. Gloria le dice que se siente sola e infeliz, y Sergio le dice que es muy injusto que diga esto, que ellos son su familia y que la quieren y la necesitan, y no pensó el daño que iba a hacerles a todas, en especial a él. Liliana le dice a las chicas que lo que Gloria necesita es sentirse querida y apoyada. En el otro cuarto, Gloria está pidiéndole perdón a Sergio, pero él está molesto porque tiene que cancelar la presentación del día siguiente, así que le pregunta a Gloria cómo es que van a solucionar el problema, a lo que ella responde que con golpes o como él quiera. Algunos días después, las chicas salen camino a una presentación. Mari les dice que ellos llegarán después porque Sergio está muy enfermo. Un rato después salen de la casa y Gloria le encarga su perrito a uno de las chicas. En la casa rosa, una de las chicas, el personaje de Rita, intenta convencer a Tamara de que esté en la intimidad con Sergio. Como un pequeño paréntesis, Rita parece representar a todas aquellas chicas que entraron al grupo, pero lo abandonaron a tiempo, antes de que el escándalo explotara y el exilio en Argentina, España y Brasil comenzara. Algunas de estas chicas son Gabriela Holguín, Susana Rodríguez y Guadalupe Carrasco. Rita le está diciendo a Tamara que si no lo hace con Sergio, él podría castigarla, y ella no quisiera ver eso. Tamara dice que no quiere ser novia de Sergio, y lo dice de una manera muy enojada. En otra escena, Sergio dice que TV Azteca va a pasar sus programas al día siguiente, y eso pondrá en alerta a Televisa, aparte de que están emocionados por el proyecto de la telenovela. En este momento vemos un pequeño flashback, en donde Sergio le está diciendo a los de Azteca que esta novela será una producción independiente. Los ejecutivos de TV Azteca dicen que la empresa debe revisar los libretos primero, a lo cual Sergio simplemente responde que la novela se llamará Gloria de Los Ángeles, y es una garantía de seguridad. Ellos le recuerdan que La papa sin catsup fue un fracaso en taquilla lleno de escenas escatológicas, pero Sergio le miente a las chicas y les dice que los ejecutivos de Azteca confían ciegamente en él. Gloria le pide a Sergio tener oportunidad de leer los libretos y quiere saber cuáles son sus planes para la carrera musical de Gloria. Sergio le dice a Gloria que fue invitada para cantar en el concurso Señorita México, pero ella ya tiene una fecha ese día, así que en su lugar se presentará Mari. Tiempo después, podemos ver cómo se pierde en camino a su presentación. Aparte, se les poncha una llanta en medio del bosque. De repente, de la nada, aparece un taxi. Podemos ver que el taxista está claramente alcoholizado y se baja del auto, pero no para saludarlos, sino para orinar a la orilla del camino. El taxista dice que él puede llevarlos, pero quiere el pago por adelantado. Sergio le paga, pero pide conducir el auto él mismo, ya que el taxista está demasiado borracho. En el camino, el conductor se da cuenta de que Gloria es su pasajera y comienza a cantar el tema de A la Madre. Gloria se ve contenta con la interacción. Después, son detenidos por un retén de policías. Sergio les explica que en ese auto viene Gloria Trevi, que necesita llegar a un concierto. Los policías no le creen, así que ellos piden verla. Sergio la manda a llamar. Al principio no le creen, así que Gloria les canta doctor psiquiatra. Cuando por fin se convencen, los policías se ofrecen a escoltarlos. Al día siguiente, Gloria está en una entrevista de radio, disculpándose con su público por no haber llegado a tiempo, pero que esa tarde les dará otra presentación. Una vez que la entrevista termina, Gloria baja la cabeza y no interactúa para nada con el locutor. Sergio dice que mientras Gloria se presenta, él se quedará en el hotel a ver el programa de El Making of del calendario en TV Azteca, para inmediatamente después mostrarnos escenas de Gloria dando un concierto. Podemos ver a la real Gloria Trevi dando una presentación,
pero no es una presentación de los años 90. Corresponden a un concierto que se llevó a cabo después del 2010. Al día siguiente, las chicas amanecen en el piso cuando Sergio recibe una llamada. Le informan que se suspenden sus próximas presentaciones en Siempre en Domingo y en Univisión. La vetaron por haber aparecido en TV Azteca. Sergio le dice que el veto no debe preocuparla. Era de esperarse ya que no tenía un contrato activo. Gloria está muy preocupada porque sabe que Televisa tiene más poder que TV Azteca para su promoción. Sergio le dice a Mari que se prepare, porque cuando se presente en Señorita México, también a ella le cerrarán las puertas de Televisa. Es en este momento en donde me gustaría compartirles un fragmento del libro Gloria por Gloria Trevi, en donde la misma Gloria discute el tema de haber sido vetada, el concurso Señorita México, así como también la llegada de Liliana Regueiro y Guadalupe Carrasco. Mari fue invitada por TV Azteca a cantar en el concurso Señorita México que organizaron, y ahí Katia conoció a Guadalupe, una de las participantes, y la invitó a una audición, pues la telenovela exigía hacer castings de hombres, mujeres y niños. Guadalupe pasó la prueba, no por talentosa, sino por su tipo, pues la novela requería una mujer tipo indígena y guapa. Pero eso no era cosa de mi incumbencia. En el Inter, al aproximarse el final del año 95, y con el programa especial de Mi Calendario 95 sin exhibirse, Sergio lo ofreció como producción independiente a Televisa, que no quiso tomarlo, y aprovechó para presionar. Me contrataba con ellos en exclusiva, o no promovían lo del calendario. Sorpresa. Sergio ofreció el programa de la presentación del calendario a TV Azteca, que inmediatamente lo tomó. Sabían que si me presentaba en TV Azteca o permitía que pasaran mi programa especial, sería vetada por Televisa, que pese a todo era el líder. La tradición. TV Azteca casi ni patrocinadores tenía. Pensé que eran el pequeño contra el gigante, y decidí correr el riesgo con ellos. TV Azteca contrató el especial. Consiguieron patrocinadores nuevos, y los ojos de México empezaron a ver en TV Azteca algo más. Sin embargo, recordaba ciertos comentarios de Salinas Pliego en torno a Héctor Suárez, diciendo burlón que como estaba vetado por Televisa, no le quedaba de otra. Estaba ahorcado y se tenía que aguantar. Desgraciadamente no hice caso de mi sexto sentido, y dejé pasar las cosas. Exhibieron el programa en TV Azteca, y fui vetada por Televisa. Las negociaciones con TV Azteca se empantanaron, porque repentinamente ya no tenían presupuesto para contratarme por la cantidad que pedía la empresa que me representaba. Fue una jugada chueca. Me hablaban bonito, pero no había nada en concreto. Suponían que, como a Héctor Suárez, no me quedaba de otra. En Televisa estaba muerta. Aunque no hablaban de mí, no pudieron deshacerse de mi imagen, pues tenían que pasar un comercial de lavaplatos Acción en el que yo salía. De ahí en fuera, no existía en Televisa. Mari, que acababa de lanzar su disco, en acto de solidaridad aceptó trabajar para TV Azteca, en una época en que los artistas temían que Televisa los castigara. Sergio, que deseaba hacer más producciones independientes, quiso llegar a un acuerdo y propuso que hiciéramos una telenovela, cediendo los derechos para exhibirla en México y conservando los derechos de venta en el extranjero. Se firmó contrato con TV Azteca y comenzaron los preparativos, guiones, castings, selección de locaciones y todo. Y aquí hace su aparición Guadalupe. Desde que la conocí me hizo cortocircuito. Era hipócrita, estúpida, convenenciera, y además me parecía fea. Y más pronto que rápido andaba de resbalosa con Sergio, razón para que me cayera peor. La verdad no era difícil imaginar cómo había conseguido ser señorita Guerrero, aunque nacida en Chiapas, pues tenía unas nalgotas que la ayudaban a escalar posiciones, pero no la tragaba. Y miren que para que yo no trague a alguien es difícil. Con su actitud de mosca muerta, sin pechos, nariz de guajolote, cejas de carretera de Orizaba y piernas cortas y peludas. A Sergio le gustaba la India Tájuara. Lo de India no lo digo despectivamente. Era el papel que representaría en la novela. Una India bonita. Para lo de India no había problema. Pero ¿cómo conseguir que se viera bonita? Encontró el modo. Con unos palitos comprados en la farmacia que se metía en la nariz y se la levantaban, pintándose las cejas con un molde de plástico, con rellenos en el brasier y ropa que le realzaba las nalgas. Daba el golpe, por no decir el gatazo.
Perdón por mi crudeza, pero no soportaba sus pláticas estúpidas sobre fisicoculturismo y sus clases y torneos de taekwondo. La evitaba en lo posible. A diferencia de Karina, Wendy, Sonia y otras, Guadalupe invariablemente estaba donde Sergio se hallaba, y era empalagosa como azúcar quemada, e igual de pegajosa. Trataba yo de sobrellevarla, pero Dios, lo que me costaba. En la siguiente escena, vemos a Gloria con el director de su disquera, quien está molesto por el veto de Televisa. Gloria le dice que Azteca la apoyará, pero él les dice que jamás tendrá la misma proyección que en Televisa. Después, Sonia visita a Tamara y le da ropa nueva. Le pide que se bañe, ya que Sergio le hará un casting. El director le dice que las pistas de su disco están terribles, que pareciera que lo hicieron en un garage, y le dice que si piensa que haciendo un mal disco le darán su carta de retiro, está muy equivocada, aparte de recordarle sus fracasos recientes, como su película La papa sin catsup y su reciente veto de Televisa. Él le aconseja muy seriamente cambiar de representante. En casa, Sergio llega al cuarto de Tamara e inmediatamente le recrimina el por qué lo desprecia. Ella le dice que lo ve como un padre, y él dice que no le interesa ser padre de nadie, y le advierte que eso del desprecio se va a terminar. Así que la tumba en la cama y comienza a abusar de ella. A continuación, me gustaría compartir con ustedes un fragmento del libro La Atrevida, el cual habla un poco más a fondo acerca de la experiencia de Tamara Zúñiga y Guadalupe Carrasco dentro de este grupo coercitivo. Lógicamente, parecía cada vez menos posible que Sergio las convirtiera en estrellas, y ciertamente no a todas ellas. Sergio no había manejado en ningún momento de su carrera a más de 2 artistas destacadas a la vez. Así que, ¿cómo podía alguien creer que lanzaría a una docena? Sobre todo a una docena de niñas de varias edades, todas parecidas y todas vestidas de la misma forma. Pero si no había indicios de que Sergio las hiciera ricas y famosas, ¿por qué lo seguían y lo obedecían? Sobre todo cuando implicaba alejarse aún más del lugar donde se lanzarían sus carreras y viajar dejando atrás a sus familias y cualquier esperanza de llevar una vida sentimental normal. Para responder a esa pregunta, Karina podía contar la historia de la hora del baño. Karina estaba tan adoctrinada, diría después en su testimonio, que había dejado de cuestionar si algo estaba bien, o incluso si se trataba de algo que ella quería hacer, y solamente sopesaba si era algo que Sergio quería. No solamente obedecía a sus deseos, sino que se anticipaba a sus expectativas. Cuando Sergio le ordenaba bañarse, ella le obedecía sin cuestionar. Eso quería decir que me iba a castigar, y que luego tendríamos relaciones sexuales. Karina ya no preguntaba qué había hecho mal, ni pedía misericordia. Se limitaba a bañarse, y se le presentaba a Sergio envuelto en una toalla. Se anticipaba rápidamente a sus exigencias, tanto que de hecho, una vez se metió en problemas por ello. En la habitación contigua al baño estaba Tamara Zúñiga, que hacía poco había entrado al grupo. Así que cuando salí envuelta en una toalla hacia el estudio de grabación para recibir mi paliza, Sergio se puso furioso, porque Tamara no debía enterarse de lo que sucedía. Sergio la amenazó de forma tan rencorosa, dice Karina, que casi se desmaya del susto. Katia de la Cuesta tuvo que ir corriendo a traer alcohol para revivirla. Al volver en sí, Karina guardaba la esperanza de que Sergio la golpearía ahí mismo, pues no toleraba la idea de tener que pensar en la golpiza. En efecto, él procedió de inmediato, sosteniéndola sobre la consola de sonido y dándole latigazos con 4 cables eléctricos. Después tuvo relaciones sexuales con la niña aterrada y llorosa, y con Katia. Las relaciones sexuales y los castigos eran asunto de casi todos los días, diría Karina. Era para nosotras una forma de vida. No obstante, hubo algunas deserciones, a pesar de los intentos de Sergio por quebrantarla lentamente. Tamara Zúñiga pronto se dio cuenta de los castigos y empezó a buscar una forma de escapar, aunque su hermana mayor, Edith, le estaba pidiendo que se quedara callada e hiciera lo que ordenara Sergio. Las dos niñas habían sido reclutadas en Chile, donde Gloria se había presentado en concierto. Edith tenía 14 años cuando conoció a Gloria, después del festival Viña del Mar, y desde entonces se había unido al clan. 2 años después, Edith le dijo a Sergio que tenía una hermana de 12 años que era muy linda.
Así que Mari Boquitas tomó un vuelo de regreso a Santiago de Chile con Edith y habló con los Zúñiga. El haber visto a Karina dirigirse en toalla hacia el estudio de grabación quizás hubiera sembrado sospechas en Tamara, pero la confirmación llegó unos días después, cuando llevaba puestos los pantalones de Karina y descubrió en ellos una nota que Karina había escrito para otra de las niñas, mencionando el sexo y las golpizas. De todos modos, estuvo exenta del mismo tratamiento hasta varios meses después, cuando Gloria empezó de repente a contarle acerca de la tristeza de Sergio. Según el testimonio posterior de Tamara, Gloria le dijo que Sergio nunca se había recuperado de la pena de amor que le había ocasionado el malogrado romance con Lucerito. Si tan solo Tamara estuviera dispuesta a encontrarse con él en el jacuzzi y hacerlo sentir como un hombre, le dijo Gloria, lograría maravillas para levantarle la moral a Sergio. Para entonces, ya Tamara sabía qué le pasaría si se resistía. Había visto a Sergio abofetear a Gloria y azotarla con cables eléctricos, como lo hacía con las otras niñas. Si trataba de esta forma a su estrella, ¿qué le haría a una rebelde de 12 años? Pero Tamara estaba tan aterrorizada que se rehusó de todos modos a encontrarse con Sergio en el jacuzzi. Estaba desesperada por escapar esa noche, pero era una niña de 12 años en un país extranjero, sin dinero y sin idea de dónde se encontraba. Sergio y las niñas cambiaban de vivienda cada semana, generalmente en la furgoneta de vidrios polarizados, supuestamente debido a la seguridad de Gloria, que también impedían que las niñas identificaran puntos de referencia. Más tarde esa noche, dice Tamara, Sergio entró a su habitación, le arrancó la ropa y la violó. Tamara cuenta que durante meses siguió visitando su habitación por las noches, y la mayoría de los días la mantenía encerrada hasta que empezó a actuar de forma más pasiva. Solamente entonces permitió que Tamara y Edith regresaran a Santiago a visitar a sus padres, acompañadas desde luego por la siempre vigilante Mari Boquitas. Sin embargo, estando en Chile, Sergio llamó a Mari para que regresara a atender asuntos urgentes, y Tamara vació su corazón y les contó a sus padres todo lo que ella y Edith habían padecido. Guadalupe Carrasco también escapó. Era de Chiapas y había ganado un concurso de belleza. Había venido a Ciudad de México en 1995 para grabar un programa especial de televisión presentado por Gloria. Una de las niñas del clan llamó aparte a Guadalupe para que conociera a Sergio. Le pidió que se quedara en calzones y sostén, y cuando lo hizo, le ofreció una beca en su Academia de Estrellas. Cuando llegó, para empezar las clases, diría Guadalupe en su testimonio, en la casa de Sergio vivían al menos 17 niñas. Sergio la inició en clases de música y de ejercicio, pero cada vez pasaba más tiempo trabajando con Karina y las otras niñas, haciendo labores de jardinería bajo un incandescente sol, sin alimento y con poca agua para beber. Sergio las ponía a arrastrar piedras, a repavimentar la entrada y a cortar malas hierbas en el jardín. Por la noche, según Guadalupe, caía absolutamente exhausta en la cama, y fue entonces cuando comenzaron las visitas nocturnas. Sergio entraba en su habitación y se acostaba encima de ella mientras que todas las niñas observaban. No sé cómo lo logra, pero hace que uno lo admire, diría después Guadalupe en una entrevista para una revista. Una de verdad cree que él es buena persona, y una lo admira tanto que una cree que él tiene todo el derecho a poseerla a una sexualmente. Pero de todos modos, cuando me obligó a tener relaciones sexuales quedé en shock. Durante más de un año, la reina de belleza de 19 años se ampolló las manos durante el día y soportó a Sergio por las noches. Pero al igual que Aline antes de ella, logró conservar una chispa de independencia. Al cabo de 14 meses, Guadalupe inventó una historia sobre un ataque al corazón que había padecido su madre, y logró convencer a Sergio de que la dejara ir a visitarla. Una vez fuera del clan, nunca regresó. Sorprendentemente, en un principio, nadie le creyó a estas niñas, y sus historias no fueron publicadas. Mis padres pensaron que yo me lo estaba inventando, le dijo Tamara Zúñiga al juez cuando regresó a testificar en Chihuahua. La policía tampoco me creyó, y mientras que los padres y la policía se mofaban, Sergio arreaba a las niñas que quedaban y las hacía subir a un avión con destino a Madrid. En la siguiente escena, Edith y otras chicas salen a la tienda y son testigos de cómo Sonia y Liliana llevan a Tamara a otra casa en muy mal estado.
Edith se pone muy mal al presenciarlo, ya que sabe que algo malo le acaba de pasar a su hermana. Vemos cómo comienza a entrar en un estado de crisis y les grita que ella solamente tiene 13 años, y comienza a llorar, e incluso se le va a los golpes a Sergio. De camino a casa, Gloria y Mari discuten sobre su reunión con Bosco. Mari dice que si Sergio ordena que se vayan a Azteca, es porque debe tener razón, ya que él es un genio. Las chicas van y encierran a Edith en su cuarto, y Edith aprovecha para reclamarles. Les dice que son malas personas y que cómo pueden permitir algo así. Ellas le responden que tiene la oportunidad de triunfar y de ser alguien, así que no la desperdicie por estupideces. Gloria le pregunta a Mari si ella cree que las chicas hacen un buen trabajo en la banda, y Mari dice que sí, pero Gloria está convencida de que la calidad no es la misma. Para concluir, las dos están de acuerdo en que deben ser fieles a Sergio y aceptar sus decisiones. Después, Sergio va con Edith y le dice que le va a dar 100 azotes por su mala conducta, que se acomode y que por ningún motivo voltee a verlo. Sergio comienza a golpearla mientras Edith cuenta en voz alta. En un momento, Edith voltea a verlo, lo que provoca que la cuenta comience de nuevo desde cero. Una vez que vemos que llegan al azote número 50, Edith parece ya no sentir el dolor. Su semblante ha cambiado a uno indiferente. Al final, Sergio le dice que se dé un baño. Después los dos están en la cama. Sergio la abraza y le dice que el medio del espectáculo es muy duro, y ella debe ser fuerte, así que él la está preparando, y un día se lo agradecerá. Es aquí donde me gustaría presentarles un pequeño fragmento del podcast El Estafador de Sueño, proyecto de Liliana Regueiro, en el cual nos cuenta cómo las chicas que tenían hermanas, como por ejemplo Katia o Edith, terminaban siendo las que recibían los castigos de sus hermanas menores, con tal de protegerlas un poco. Escuchemos. Durante esos primeros días pensé en Edith. Ahora entiendo todo. Ella había intentado advertirme. Me sentía tan tonta. Perdón, Edith. Cuando intentaste advertirme, yo no entendía nada todavía. La vi de lejos en la casa, pero no podíamos hablar. Ella no era la misma Edith. Ni siquiera tenía la misma mirada. Resulta que Sergio había mandado a reclutar a su hermanita, sin que Edith lo supiera. Meses atrás, cuando ella me había mostrado sus heridas, vi a una Edith que todavía tenía esperanzas. Pero una vez que ella descubrió lo de su hermanita Tamara, la tristeza la invadió. Y aunque Edith luchaba por verla, Sergio las mantenía separadas en casas diferentes. Claro que todo esto lo fui descubriendo con el tiempo, pues ahí nadie te daba explicaciones. Nosotras solitas teníamos que armar el rompecabezas. Sergio golpeaba tanto a Edith y a Katia para arreglar sus problemas que logró envolverlas en el dolor, pues a ellas las golpeaba el doble por sus problemas y los problemas de sus hermanitas. Con el tiempo puedes entender que él ni siquiera asumía que te golpeaba por desgraciado, sino que buscaba excusas para justificar que te estaba golpeando por tus problemas, por los problemas de tu hermana, por no cumplir con los tiempos o porque otra muchacha te delató. Y muchas veces, mientras desquitaba su furia con el cable, a mí me decía: Lilian, ¿por qué eres así? ¿Por qué me haces esto? Ahora tendré que castigarte. Volviendo a mi historia, Sergio me dejaba limpiando y las violaciones eran cosas de todos los días. Mientras tú estabas haciendo tus quehaceres, si él te mandaba llamar y ya sabías que te tocaba, era un ritual, tu dosis de golpes y latigazos. Y después
la violación a solas o grupal. Él decidía todo. A veces él te elegía directamente y yo trataba de bajar la mirada para no hacer contacto visual y para que no me eligiera. Pero era peor, porque él me decía que yo no lo deseaba y que era una orgullosa. Y me iba peor, me castigaba el doble. Y lo peor de todo, amiguita, era que si hoy tenías la suerte de que no te tocara a ti, era porque le estaba tocando a alguien más. Después de la primera golpiza, ya nunca más se te olvidaba el sonido del cable en el aire latigueando y luego el impacto en el cuerpo. No importaba dónde estuvieras, siempre reconocías el sonido y sufrías pensando en las otras muchachas. Recién aquí entendí por completo lo que significaba fingir placer. Esa era su diversión. Golpearte tan fuerte y luego obligarte a tener sexo. Pero no podías llorar, sino que tenías que fingir que estabas disfrutando, pues para él, si no lo hacías, era una ofensa y para nosotras un problema. Y era humillante tener que fingir, pues después de 100 latigazos yo solo quería llorar, pero tenía que fingir porque no quería recibir más golpes. También debo aclarar que con el tiempo en las violaciones grupales vi a mis compañeras de dolor golpeadas, con heridas en carne viva, espaldas trituradas. Me daba tristeza ver sus cuerpos tan tristemente heridos, y me da tristeza volver a recordarlo. En la siguiente escena, Gloria presenta su nuevo disco a la prensa, Si me llevas contigo, y agradece el apoyo de la disquera. La prensa le pregunta sobre el veto de Televisa. Ella dice que sí le entristece, pero que no es el final del mundo, que a ella el único veto que le preocuparía es el veto del público. Y aquí vemos cómo salen diferentes encabezados promocionando el nuevo disco de Gloria Trevi. Aprovechemos este momento para leer un extracto del libro El misterio revelado, en el cual nos habla un poco de la sororidad que existía entre las chicas, el disco de Si me llevas contigo, la papa sin catsup y un poco de la historia de Guadalupe Carrasco. Había cierta hermandad en el grupo, un código común y una entrega que desconocía límites. Las privaciones de una eran las de todas, y eso sin lugar a dudas, crea lazos de unión muy fuertes. Todas conocían lo que era pasar hambre, frío y sueño. Sus necesidades femeninas eran igualmente desatendidas. A pesar de la intensa actividad sexual, ninguna de ellas se había hecho jamás un examen ginecológico. En el presupuesto de Sergio no había lugar para estos gastos. Todas ellas también compartían su sexo con Sergio, y entre ellas, como en las primeras épocas del grupo, cuando Aline era parte de él, Sergio elegía con quién tener relaciones sexuales. Si él quería tener en su cama a más de una, más chicas eran llamadas a su habitación. Según cuentan quienes convivieron con él era el dueño de sus cuerpos, disponía de ellas como quería, organizaba las orgías como le apetecía, les decía qué hacer y cómo relacionarse entre ellas. Todas ellas se conocían íntimamente. No solo habían conocido la desnudez de sus cuerpos, sino que compartían entre ellas la intimidad de los juegos sexuales. Todas ellas compartían también el mismo peligro, un embarazo no deseado. Según ha revelado Karina, como Sergio no usaba ningún método anticonceptivo, y tampoco lo hacían sus mujeres, una vez consumado el acto sexual, ellas eran sometidas a unos lavados vaginales con Coca-Cola. Este método supuestamente prevenía el embarazo, además de ser totalmente ineficaces, como pronto se comprobaría. Estos lavados eran realizados por Sergio o entre ellas mismas, fomentando así la promiscuidad y el sentimiento de abandono. La falta de métodos anticonceptivos y la frecuente actividad sexual, claro está, derivaron en una gran cantidad de embarazos no deseados.
Por política, cuenta Karina, Sergio se oponía totalmente a que las niñas continuaran su embarazo. En última instancia, él las tenía a su cargo y les había asegurado a sus padres que ellas solo se dedicarían a estudiar y trabajar. Si los padres llegaban a enterarse por algún medio indiscreto de que alguna estaba embarazada, el escándalo podría convertirse en el fin de su carrera. Para evitar cualquier sospecha o rumor, apenas se enteraba que alguna de ellas estaba embarazada, Sergio la mandaba a Houston, Texas, a abortar. Algunas mujeres del grupo debieron acabar sus embarazos de esta manera, a juzgar por los testimonios del grupo. El aborto era para Sergio el arma más eficaz para controlar la tasa de natalidad entre sus concubinas. Esa era otra de las reglas que todas conocían y aceptaban. En el grupo no había lugar para bebés. En 1995, sin embargo, había una niña de unos 4 años llamada Sofía, que era hija de Sonia y Sergio. ¿Quién sabe por qué el embarazo de Sonia no se interrumpió? Quizás en 1990 las reglas del grupo eran más flexibles, más tolerantes. Quizás el embarazo ya estaba demasiado avanzado para poder terminarlo. Por ahora, lo único que podemos conjeturar es que si Sofía tenía realmente 4 años en 1995, como le dijeron a Karina, entonces Sonia había quedado embarazada cuando Aline estaba en el grupo, en 1990. Aline nunca supo que Sonia estuviera embarazada. Sin embargo, cuenta Aline en su libro, durante varios meses, Sonia permaneció castigada en un departamento de Copilco, aislada del resto del grupo. En 1995, las reglas se habían vuelto menos tolerantes. Si alguna quedaba embarazada, ya sabía qué esperar, recluidas en esta particular forma de vida y absorbidas por reglas y deberes que tenían que cumplir. Las mujeres olvidaron rápidamente los motivos originales de su ingreso al grupo, salvo Katia, que tocaba el bajo, Claudia Rosas, la ex baterista de Boquitas Pintadas, que fue baterista de Gloria por varios años, y Karina, que tocó el piano en varias presentaciones. Nadie más recibía entrenamiento musical. Solo un puñado de chicas llegó a hacerle coros a Gloria, pero la mayoría de las mujeres que rodeaban a Gloria trabajaban como secretarias de Sergio en sus oficinas o como asistentes de Gloria y agentes de custodio en sus presentaciones. Quienes trabajaron cerca de Sergio y Gloria las recuerdan muy serias y distantes. Nunca hablaban con nadie, y a menudo se las veía mirando al piso esperando instrucciones del representante. Tan hermético y aislado se había vuelto este grupo, que sus integrantes habían adoptado nuevos nombres que solo ellos conocían. Cada uno tenía uno o dos apodos. Cuenta Karina que, dentro del grupo, Gloria se llamaba Marta, Mari era Esteban y Sergio era la tía. Marlene era Surf, Katia era K2 y Karina era Beto. Cuando hablaban por teléfono o mantenían algún diálogo frente a terceros, era común que se refirieran a sus compañeros utilizando estas claves: aislamiento y clandestinidad. Pocas personas han perfeccionado estas herramientas de dominio como Sergio lo hizo con su grupo. En 1990, Sergio era famosa por sus rasgos autoritarios y su poder de convencimiento, pero también por su dedicación al trabajo. Para 1995, su mayor logro profesional ya no era la carrera de Gloria Trevi, sino la impresionante estructura de mujeres que tenía a su servicio. Él nada les pagaba, aunque en contados casos las familias recibieron una pequeña suma de dinero. Lo ayudaban en la oficina y en los quehaceres domésticos y le daban todo tipo de placer carnal. Y Sergio no tardó en reconocer que este grupo de mujeres era muchísimo más valioso para él que la carrera de Gloria Trevi. En 1995, ya no era el genial productor y compositor inagotable de Sed Creadora. Su personalidad se había alterado. Sus hábitos y prioridades no eran los de antes. Para Carlos Vargas, a Sergio lo cegó el poder. Se dejó corromper por el poder. Para él, no era ninguna novedad que Sergio fuera un hombre increíblemente autoritario, mujeriego, y que tuviera adoración por las jovencitas, pero que hubiera dejado de trabajar con la obsesión de siempre y que hubiera engordado tanto, fueron los síntomas de un cambio más profundo. Se lo creyó, resume Vargas. Aunque simplista, esta conclusión no parece exagerada ni incorrecta. Sergio se movía en el medio artístico y en la sociedad, con absoluta impunidad. Pocas personas han podido mentir y abusar con la libertad que él lo hacía, y él lo sabía.
Su estructura laboral estaba basada en mentiras. Cuando Guadalupe Carrasco llegó al grupo de Andrade, no podía imaginarse que entre sus obligaciones figuraba la de mantener contactos sexuales con Andrade, además de cocinarle y limpiar su casa. Tampoco podía imaginar que no tendría en ningún momento posesión de la llave de la casa en que viviría. Uno de los primeros engaños que sufrió Guadalupe Carrasco estuvo relacionado con la utilización de su imagen. Apenas llegó al grupo, le dieron un par de bikinis y le avisaron que le tomarían algunas fotos para los archivos de la empresa. La sesión fotográfica duró algunas horas, y junto a ella modelaron también Karina Yapor, Katia de la Cuesta, Wendy Castelo y otras integrantes del grupo. En ese momento, ninguna de ellas sabía la verdad, que esas fotos serían utilizadas para imprimir un calendario titulado Las chicas de la prepa, que semanas más tarde sería publicado por Conexiones Americanas, la empresa de Sergio Andrade, responsable de los Trevi calendarios. Gracias al terrible poder reproductor de las mentiras, en el 95, toda la carrera de Gloria estaba basada en mentiras, y a esa altura, los cimientos eran más sólidos que nunca. Los padres de las jóvenes creían que sus hijas estaban abriéndose camino en la música. Los fans de Gloria la creían feminista, y la industria discográfica creía que la estrella estaba amasando una fortuna. Escudado en su reputación artística y en la licencia no escrita de los poderosos, Sergio gozaba de mayor poder cada día. Quienes trabajaban cerca de él, los pocos que pudieron ver la punta del iceberg, solo veían cosas raras, pero esas situaciones turbias jamás escapaban a la prensa. Nadie estaba dispuesto a ensuciar la imagen de Gloria Trevi o a poner en duda la integridad artística de su representante, por lo menos no mientras siguiera ocupando un lugar de privilegio entre las estrellas de Televisa. Mantener el primer lugar en la industria del espectáculo durante 6 años consecutivos no es tarea fácil para ninguna artista, y Gloria Trevi no fue la excepción. Aún cantando en palenques atiborrados de gente y manteniendo su popularidad intacta, la Trevi encontró su planicie creativa en el año 1995. Durante este año salió al mercado su tercera película, Una papa sin catsup, nuevamente dirigida por Sergio Andrade y producida por el grupo Televisa. Esta vez no fue solo la crítica la encargada de hacerla añicos. La audiencia, escasísima comparada con la de sus películas anteriores, objetó escenas demasiado repugnantes para ser exhibidas en una sala de cine. En una de ellas, quizás la más controversial, el personaje de Gloria Trevi aparecía removiendo excrementos humanos de un inodoro tapado, y ante un problema cloacal, terminaba totalmente cubierta de materia fecal. Definitivamente esta escena causó la repulsión que tenía en su mente el director, pero también ubicó a su protagonista en el límite de lo tolerable. Acompañando el fracaso de la película, meses más tarde se lanzó el quinto disco de Gloria Trevi, Si me llevas contigo. Esta producción, que recibió la peor de las críticas, no contó con ningún hit importante. El sencillo de difusión, Ella que nunca fue uno de los pocos temas que lograron sonar en las estaciones de radio, ya que las emisoras preferían seguir programando los temas de su producción anterior o los éxitos clásicos, en lugar de las nuevas canciones. El disco parecía grabado a los apurones y sin ingenio. Se quejaron incluso algunos fans. De todos los discos, Si me llevas contigo fue el único que no tenía canciones escritas por Gloria Trevi, mientras que el anterior, Más turbada que nunca, apenas tenía 3 temas de su autoría. Parecía que el agotamiento creativo se había infiltrado también en sus neuronas. Abro paréntesis en la lectura. El fragmento del libro El misterio revelado que acabo de leer menciona que el disco Si me llevas contigo no tenía ninguna canción escrita por Gloria Trevi, el cual es un dato erróneo, ya que el disco Si me llevas contigo es el único disco en su carrera en el cual ella escribió todas las letras. Cierro paréntesis en la lectura. Ahora, después de haber escuchado este pequeño fragmento de El misterio revelado, me gustaría conectarlo con el libro Todo a la luz de Carla de la Cuesta, en el cual nos provee de la declaración oficial de Guadalupe Carrasco, donde nos cuenta cómo Gloria Trevi la convenció para estar con Sergio Andrade. Guadalupe del Carmen, 19 de junio de 1999, Chihuahua, Chihuahua. En ese tiempo estuvo durmiendo en la otra cama Gloria Trevi.
Llegaba y se ponía a platicar conmigo. Me preguntaba por mi familia, sobre lo que me gustaba, de que si tenía novio, que si hacía el amor con ellos. Yo le dije que nunca había estado con nadie, y ella me platicaba de Sergio, que era una persona muy buena y noble, que necesitaba mucho cariño y parecía que yo le gustaba. Gloria subió un día a mi recámara y me dijo que creía en mí, que yo no había hecho eso, escribirle una carta sensual a un muchacho, y que lo que había era una mala fe de parte de Liliana Soledad Regueiro, porque como no le caía bien, quería que yo me saliera de ahí. Ella dijo que me ayudaría, pero que tenía que hacer lo que me dijera. Y cuando Gloria me dijo que ya me iba a salir de ahí, yo me puse a llorar porque sentía como que iba a defraudar a mi familia, que no era capaz de salir adelante yo sola. Fue cuando Gloria me dijo que me iba a ayudar, que las mujeres tenían una oportunidad en su vida y que cuando se presentaba teníamos que aprovecharla, y que esa oportunidad de mi vida ya me había llegado, y que era cosa de tomarla o dejarla ir, si yo quería ser alguien en la vida. Yo me puse a llorar mucho. Le decía que yo no había tenido la culpa, que no había hecho eso y que no era posible que me fueran a correr por algo que no había hecho. Me dijo que una mujer no valía nada más por una telita, sino que tenía más sentimientos, muchas capacidades. O sea, que la virginidad no era importante. Entonces me dictó la carta, donde yo le decía que según yo lo quería. Luego de terminar de dictarme la carta, me llevó al cuarto de Sergio. Yo me sentía responsable porque le entregué la carta. Yo me la pasaba llorando. Como hasta la quinta ocasión, pudo Sergio lograr el abuso. Después de eso, Gloria me preguntaba que si yo me estaba empezando a enamorar de él. Mi actitud era como de un estado de shock. No entendía cómo había pasado eso. Gloria me dijo que me iban a dar la oportunidad de trabajar con ellos. Yo veía que Sergio las trataba mal, que las chavas hacían el aseo de la casa. Nunca vio empleados de limpieza. Eran las chavas que podaban el pasto, lavaban los baños, hacían de comer. Durante el tiempo que estuve en la empresa de Gloria y Andrade, la actitud de Gloria era la siguiente. Ella siempre nos está aconsejando qué hacer y qué no hacer para no tener problemas con Sergio. Nunca mostró una actitud de molestia por la conducta de Sergio. Sergio siempre tenía la razón. Gloria era la que nos decía que escribiéramos los recaditos para poder hablar con él. A ella, Sergio la trataba bien. En la siguiente escena, en casa, Liliana Regueiro está muy preocupada. Está estresada por estar encerrada, dormir en el piso y no comer. Sergio le dice que se siente en la cama para platicar, y Liliana le dice que no quiere regresar a Argentina. Sería muy triste regresar sin haber hecho nada. Sergio comienza a acercársele y besarla, pero ésta se niega, así que Sergio comienza a forzarla. Le dice que deje de hacérsela difícil, y si en verdad desea quedarse, así será, pero se le monta encima, y con lágrimas en los ojos, Liliana le dice que nunca había hecho eso, a lo que Sergio responde, que para todo hay una primera vez, y procede a violarla. Ahora me gustaría presentar un fragmento del podcast de Como te Liliana contaba, Regueiro, estaba El viviendo mi primer estafador de castigo, sueños, donde el en el ejercicio cual era ella intenso misma y nos la actitud de cuenta las de viva chicas era voz negativa cómo conmigo. fue esa Y más experiencia. tarde, tiempo después, como la misma palabra lo dice, más tarde, me di cuenta de que este era el juego de ellos, para presionar a las muchachas, para ir llevándote a hacer lo que ellos quisieran. Pero como te iba contando, como a los 3 días, después de la última vez que Sergio y me llevó a la Casa Rosa directamente. Me dejó afuera de la habitación de Sergio y me dijo que esperara allí. Yo me quedé parada al lado de la puerta. Estaba muy nerviosa. Sabía que él estaba molesto conmigo y que debía aclararle las cosas. Amiguita, tenía que hacer que Sergio me perdonara. ¿Pero qué le iba a decir? Estaba tan nerviosa que no sabía cómo hablarle. Pero recordé los consejos de Mari, que me enseñaba a comportarme con él y me decía, Sergio es un hombre muy educado y que siempre le debía agradecer, pedir por favor y perdón si fuera necesario. Sergio apareció caminando por el pasillo, descalzo en calzoncillos blancos, y me sorprendió mucho, porque solamente vestía una playera clara y abajo la ropa interior, y yo nunca lo había visto así. El momento me pareció muy raro. Yo quedé desencajada, porque no teníamos confianza todavía, y me pregunté, ¿dónde estaba el hombre educado que me habían pintado? Todo me parecía incómodo y peor aún, porque mi mente se cuestionaba, ¿cómo es que andaba vestido así? Ya que podrían verlo las demás muchachas que trabajaban con él.
No sé, estaba tan confundida, nada me parecía normal. Inmediatamente que entró, me pidió que pasara, y él se sentó en un sillón que tenía en la esquina de su cuarto. Muy ofendido, con desprecio y una mirada intimidante, me preguntó, ¿qué es lo que tanto quieres hablar conmigo? Y le dije que quería pedirle disculpas por lo de la otra noche, que yo no quería jugar con él, que me interesaba mucho quedarme. Y él me dijo muchas cosas, entre ellas que yo era muy joven y que él ya no era un niño, que cualquier hombre le gustaría estar conmigo, pero que él ya no estaba para jugar con una niña, que necesitaba una mujer madura que le fuera fiel y muy sincera. Sergio hablaba de forma directa, amenazante, enojado, y me empezó a decir que se había sentido muy mal por lo del otro día, que eso no se le hacía a un hombre, que si yo quería estar ahí, pero si no le correspondía, por lo que él ya había sufrido en el amor, con mi rechazo yo no podría quedarme. Me dijo que ya tenía seguro mi papel en la telenovela que se venía, y que si quería quedarme ahí, él iba a salir de la habitación, pero que al volver quería verme totalmente desnuda. Y si no lo hacía, mi familia iba a estar muy decepcionada. Vas a ser la vergüenza de tu familia. ¿Qué van a pensar ellos? ¿Que no eres capaz? ¿Que no eres capaz de hacer lo que tanto rogaste? Después de todo lo que ellos confiaron en ti, vas a defraudar a tus padres y nunca vas a cumplir tus sueños. Vas a ser un inútil, incapaz, inservible. Vas a ser una fracasada y volverás con tu familia de panaderos. Vas a casarte con alguien mediocre y serás una simple panadera. No vas a ser nunca nadie. Pero si te quedas conmigo, podrías llegar a lograr mucho. Y nuevamente me repitió que si regresaba y yo no estaba totalmente desnuda, significaba que él inmediatamente me enviaría de regreso. Sergio salió molesto, furioso, y yo tenía miedo, pero a la vez me sentía culpable de haberlo molestado tanto. Amiguita, como nunca, yo quería desaparecer del mundo. ¿Qué hacía? No quería regresar a Argentina. No quería que mi familia pensara que no servía para nada. Quería estar dentro de la telenovela de Gloria. Ella me había dicho tantas cosas lindas. Tal vez, como me había comentado, yo podría llegar a enamorarme de Sergio y llegar a hacerlo feliz. Por consiguiente, yo también sería feliz. Era como una pelea interna que tenía contra lo que yo quería hacer y con lo que debía hacer. No podía fallarle a Gloria, que se había preocupado tanto por mí. No podía fallarle a mi familia. Así fue que decidí desnudarme. No sabía qué iba a ocurrir, pero lo hice. Y una vez que Sergio regresó y me vio desnuda, algo en mí se quebró. Me dio mucha vergüenza, mucha pena. Me sentía mal conmigo misma. Para mí seguía siendo un desconocido. Yo guardé silencio mientras la tristeza me invadía. Amiga, no fue nada fácil. Y él se acercó a mí y yo me quedé quieta, inmóvil. Me empezó a besar, a tocar, mientras yo estaba paralizada. Él me acostó en la cama y el resto lo hizo todo él. Puse mi mente en blanco y ese día tuve por primera vez relaciones. Dejé de ser virgen. Yo sinceramente no sabía nada de nada. No me pareció para nada lindo ni maravilloso, como Gloria me decía. Pero tal vez pensé que era porque era la primera vez. Pero siéndote sincera, me pareció asqueroso. Yo no lo deseaba. Y en realidad él hizo todo. Me sentía tan obligada, me sentía vacía. Mientras él se cambiaba, yo seguía sin moverme. Quería llorar. Después de conocer ese Sergio tan amenazador, decidí esperar a que se fuera para poder llorar. Pero de repente, mágicamente él cambió. Y el monstruo que conocí ahora era un príncipe, un caballero. No me dio tiempo a llorar, ni me dejó tiempo para pensar lo que había pasado. En otra rueda de prensa, Gloria le dice a Bosco que aún le tiene aprecio, y Bosco le dice que él también, pero parece que está intentando sabotear su propia carrera. Gloria entonces se toma fotos para la prensa, mientras que otro grupo de periodistas entrevista a Mari. Esta les informa que por haber cantado en el concurso Señorita México, a ella también la vetaron, pero mientras esté con Sergio, lleva todas las de ganar. Así que la serie nos informa que han pasado algunas semanas después de esto. Gloria sale de bañarse y en su cama encuentra periódicos con la nota de que está vetada de Televisa. Después vemos cómo Sergio le está tomando fotos en el patio a las chicas. Parecen ser las fotos del calendario Las chicas de la prepa, mientras el tema Poder y fama de Gloria Trevi está sonando al fondo.
Ahora, vamos a escuchar otro fragmento de El estafador de sueños, en el cual Así Liliana pasó nos el cuenta tiempo su y experiencia llegó la con el época donde calendario haríamos Las las chicas de fotos la del prepa. calendario de las chicas de la prepa del 96. Recuerdo que el fotógrafo era Sergio. Ese mismo día se hicieron las fotos para el calendario de Gloria y las fotos fueron tomadas en la Casa Rosa. Y por fin, mi primera sesión de fotos. Yo estaba muy emocionada, feliz, contenta. Mi sueño se estaba cumpliendo. Y Sergio nos dijo que iba a ser un trabajo muy cuidado, muy profesional. Y yo pensé que si se vendían bien, podíamos empezar a ganar dinero y a la vez podíamos empezar a ser conocidas. Recuerdo que Gloria y Mari nos ayudaban con el maquillaje, porque ellas sabían maquillarse muy bien por sus presentaciones. Yo notaba que todas se maquillaban también el cuerpo, pero aún no entendía por qué. Creía que era para que la piel se viera mejor. Ellas no podían decidir nada. Lo importante era la opinión de Sergio. Él era quien tenía la última decisión. Y si él decidía a último momento cambiar algo o todo, Gloria y Mari tenían que obedecer. Yo estaba muy feliz. A pesar de todo, seguía soñando. Soñaba con todo lo artístico. Más que nada, soñaba con poder ayudar económicamente a mi familia y también soñaba con ser admirada como ellos. Soñaba con ser una artista famosa como Gloria y con hacer feliz a mi novio. Él era tan profesional, tan talentoso y amable conmigo, pero también sabía enojarse y hacerme sentir culpable. Sergio era como una montaña rusa de emociones. Sin embargo, yo no sabía que todo esto era una mentira, de teatro. Tiempo después, Sergio hizo un estudio de grabación en la casa de enfrente de la esquina. Allí, varias de nosotras trabajamos en la realización de ese estudio. Puedo decir que pasamos días encerradas clavando maderas y pegando la goma espuma en las paredes para amortiguar el sonido. Sergio dijo que teníamos cierto tiempo para terminarlo. No recuerdo exactamente cuánto, pero había puesto un día y un horario. Trabajábamos sin parar y sin dormir, y con el pasar de los días todas parecíamos drogadas, ya que el olor del pegamento con el que poníamos la pared nos mareaba. Y con la poca comida y el poco dormir era raro. Sin embargo, yo trataba de no quejarme, para no tener problemas con mis amigas, que no se enojaran y de demostrar que yo era fuerte y capaz de hacer las cosas como las demás. Ya cuando finalmente estuvo el estudio montado, Sergio me dijo que podía llamar a mi casa y decirle a mi familia que estaba bien. Gabriela me acompañó y marcó el teléfono. Mi madre me dijo que hombres con acento mexicano estaban llamando a la casa preguntando por mí sobre un calendario. Resulta que a raíz de la repercusión de los calendarios que hicimos, en los cuales se habían puesto los datos de cada una de las chicas que participaron en él, se recibieron muchas llamadas a los teléfonos de algunas de las casas y oficinas que figuraban en el calendario. En mi caso, pusieron el teléfono real de mi casa en Argentina. Y aún así, siendo un número extranjero, empezaron a llamar personas. Entonces a Sergio se le ocurrió que sería una muy buena idea sacar provecho a eso y nos hizo grabar saludos para una línea telefónica. Pero no fue con tintes eróticos, sino más bien divertidos, en los que participábamos Wendy, Guadalupe, Marlene y yo. Me dijeron que Sergio había hecho un trato con una empresa, pero al final no supe qué pasó y nunca se puso en funcionamiento lo de la línea telefónica. La idea era que cada semana contestáramos los mensajes que nos dejaban las personas que llamaban. Y ese era el negocio del que Sergio hablaba. En ese mismo estudio, Gloria grabó su último disco, Si me llevas contigo. Justamente en ese tiempo, yo me estaba quedando en esa casa, así que todos los días la escuchaba grabar sus temas y lo que Sergio le corregía. Sinceramente, se encerraban por horas y terminaban en la noche. Admiraba mucho la forma de trabajar de ellos. Trabajaban intensamente. Y Sergio era un genio. Hasta ese momento nuestra relación seguía siendo muy buena. Yo seguía creyendo que era la novia afortunada de Sergio. Pero todavía había otra sorpresa para mí. Un día Sergio me mandó a llamar para decirme algo importante. Durante esta sesión de fotos improvisada, la única que no está participando es Edith, por estar castigada, y Gloria prefiere no tomar parte en eso regresando a casa. Sergio le pide a Liliana que se quite el sostén y después voltea a ver a la cámara. En este momento, la serie nos muestra un flashback al pasado y vemos cómo Sergio hace un brindis para informarle a todas las chicas que Liliana Regueiro es su nueva novia oficial. Así que esta escena nos lleva a otro fragmento del podcast El estafador de sueños, en donde Liliana Rápidamente nos me cuenta dijo cómo que me fue diera el un baño, proceso de porque en ese convertirse en mismo la novia instante de nos íbamos Sergio de Andrade. viaje. Quería llevarme a conocer la tierra donde él había nacido. Eligió el Lincoln Semi Limousine y también eligió a Gloria y a Gabriela para acompañarnos. Sin embargo,
Ellas, desde que nos fuimos al auto, me trataban como a la novia de Sergio. Y Sergio, como ya te dije, se comportaba como un príncipe, solamente conmigo. Mientras íbamos en el camino, ya casi llegando a Coatzacoalcos, Veracruz, en una de las casetas de peajes se descompuso el Lincoln y el vehículo fue llevado por una grúa, y a nosotros nos llevaron los policías del peaje en su auto. Fuimos todos juntos, y en el camino los policías reconocieron a Gloria y le pidieron que le firmara autógrafos para sus hijos. Luego llegamos a un taller mecánico y Gloria y Sergio se quedaron allí hasta que arreglaron el vehículo. Y Gabriel y yo nos fuimos a la ciudad, ya que ella debía hacer unos trámites y no iba a llegar a tiempo. Así que Gaby hizo dedo en la ruta y una camioneta que pasaba por ahí decidió llevarnos. Ambas nos subimos atrás en la camioneta y fue muy divertido. Estaba conociendo Veracruz con mi amiga y el viento golpeándonos la cara. Se sentía divertido, como una aventura. Ya luego todos nos reencontramos en el centro y nos hospedamos en un hotel. Gabriela y yo en una habitación y Gloria en otra. Supuse que Sergio se quedaba en una habitación aparte. Aunque por un momento creí haber visto a Sergio en la habitación de Gloria. Pero no. Luego me explicaron que por ser ella una estrella no podía quedarse sola y yo lo entendí. A la mañana siguiente, Gabriela salió del cuarto diciéndome que tenía que hacer unas cosas, dejándome sola en la habitación. Y en un momento, justo cuando yo salía de la ducha, alguien golpeó a la puerta. Pregunté quién era y me contestó Sergio. Y le dije que me esperara un segundo, que me había bañado y que me iba a cubrir con algo. Pero cuando abrí la puerta, él ya no estaba. Se había molestado nuevamente conmigo y yo no entendía nada. Luego salimos del hotel y Sergio me trataba cortante. Y yo no entendía. ¿Ahora qué hice mal? En un momento que se bajó a comprar unos jugos, le conté a Gloria lo que había sucedido. Y ella me dijo que él se había enojado porque yo no lo dejé pasar a la habitación. Me dijo que no fuera tonta, que entendiera que él era muy sensible y a la vez exigente con sus novias, por lo mismo que ya le había pasado. Hacer esperar a Sergio Andrade. Por favor, él nunca espera a nadie. Que si ya era su novia, no tenía nada de malo que me viera así. Que si ya habíamos tenido relaciones, era normal que él entrara a mi cuarto y me viera desnuda. Así que ya te imaginarás que en la oportunidad que pudimos estar solos, yo le pedí perdón a Sergio nuevamente. Le dije que no quería verlo enojado conmigo, que aún no lo conocía bien y que no estaba acostumbrada a estar con alguien. No sabía lo que era tener novio, cómo tratarlo, cómo ser una novia, que por eso yo era tan colgada. Y no puedo negarte que realmente cada vez que él se enojaba, aunque no era agresivo en ese momento, se las ingeniaba para que me sintiera muy mal. Sabía cómo ser frío, cortante, enojarse, y yo sentía que él era una víctima, y yo la mala o torpe. Esto hacía que me sintiera tan incómoda. Amiga, ten en cuenta que yo dependía de ellos. No tenía dinero, estaba así porque él me había invitado. Le ilusionaba que yo conociera su tierra, ya que yo supuestamente era tan especial para él. Entonces obviamente que me iba a sentir mal si él no estaba bien conmigo. Además, veía que todo el tiempo las muchachas se desvivían por complacerlo. En las casas todas lo adoraban. Y en el viaje, Gloria y Gabriela le compraban todo lo que él quería. Buscaban atenderlo, complacerlo. Y lógicamente todas lo conocían mejor que yo. Y lo atendían mucho mejor. Ahora tendría que estar a la altura de ser la novia. Al volver a casa, todo cambió nuevamente. Las demás muchachas ahora me volvían a hablar. Ya nadie estaba enojada conmigo. Me sacaron de la casa blanca fea y me llevaron a la casa rosa. Todas me trataban como la novia de Sergio. Volví a las clases de vocalización y ahora podía comer un poco más. Y los ejercicios ya no eran tan intensos. Sergio me trataba como a su novia y me daba ese lugar que yo creía. Pero para serte honesta, amiga, me sentía obligada. Obligada a tratar de quererlo, obligada a actuar como él quería. Obligada a cumplir con Sergio, con Gloria y las demás muchachas. En la serie, nos muestran que estas fotos fueron utilizadas para una hotline, llamado Disfruta de nuestras chicas, la que en la vida real nunca existió y fue un plan que se quedó a medias. Esto me fue confirmado directamente por Liliana Regueiro, la cual nos confirmó que lo único que llegaron a hacer para este proyecto fue grabar mensajes divertidos y traviesos, mas nunca sexuales. Otra cosa que nos aclaró, se ponía el número de teléfono real de cada chica, así que en el caso de Liliana Regueiro, pusieron su número de teléfono de Argentina y nos cuenta que sus padres recibieron varias llamadas.
Así que ahora, leamos el siguiente fragmento del libro de Carla de la Cuesta, Todo a la Luz, en el cual Guadalupe Carrasco habla sobre el calendario Las chicas de la prepa. En la edición de ese calendario fue incluida una joven de Chile, Bárbara, quien también denunció públicamente a los tres personajes que hasta hoy siguen siendo señalados. Ella lo hizo desde el 10 de agosto de 1999. Lo que yo viví coincide con las declaraciones de todas las niñas que hemos seguido a Gloria. El clan de ellos es como una secta en la que Gloria y Mari son como la cabeza y quienes se encargan de convencer a las jóvenes que van a ser famosas, como sucedió conmigo. La joven conoció a la Trevi y a su séquito en el Festival de Viña del Mar 1993 y fue a través de Mari Boquitas que se integró a la Academia de Andrade. Casualmente yo estaba platicando con un agente de la disquera BMG de Chile en un hotel. Ahí estaban hospedadas Gloria y Mari. La saludamos y posteriormente la gente de la disquera me dijo que la corista de Gloria quería hablar conmigo. Le dieron mi teléfono y finalmente nos vimos aquí en Santiago. Mari habló conmigo y me dijo que si quería hacer pruebas para entrar a una teleserie de Gloria. Hasta con mi mamá habló para sacarle permiso. Parecía una persona tan confiable que no dudo de ella, y mucho menos de la Trevi. Declaración de Guadalupe del Carmen Carrasco, 19 de abril de 1999, 14:10 horas, Chihuahua, Chihuahua. Sergio nos dijo a Marlene y a mí que nos quitáramos el sostén, porque iba a hacer una toma. A mí se me hizo muy raro, porque a pesar de que yo estaba acostumbrada a posar para fotos, no había posado semidesnuda. Gloria me dijo que no tuviera pena, que Sergio era muy profesional, que eso lo hacían todas las modelos, que era muy normal, que si me decían que me parara de cabeza lo hiciera, que no había que temer, que él no era morboso ni nada. Sergio nos dijo que tenía que enseñarnos una sorpresa. Nos enseñó el calendario de 1996, ya que había sacado el calendario con las fotos que nos había tomado, que necesitaba pedir permiso a nuestros padres para publicar el calendario, que no iba a haber regalías del calendario, pero que nos iba a ayudar en nuestro currículum. Al lado de nuestra foto pusieron el teléfono donde estudiábamos, nuestro nombre, cómo nos decían de cariño, etcétera. La verdad, yo nunca tuve conocimiento de que las fotos iban a ser para un calendario. Simplemente lo hicieron y luego nos lo enseñaron. Después del calendario, había un proyecto que trataba de abrir una línea telefónica para que nos llamaran por teléfono, ya que después del calendario estuvieron llamando a los teléfonos que ahí pusieron. Nada más grabamos un programa. Dicha cápsula duraba 5 minutos. Invitábamos a los chavos a que siguieran llamando. La llamada iba a tener un costo. No supe de cuánto, pero era por minuto. Era a finales de enero a febrero de 1996. Yo notaba que siempre las chavas andaban en casa con ropa que no era normal. Gorra, no se nos permitía salir de la casa con el cabello suelto. Al salir, debían ir con ropa oscura, discreta. Mi ropa se había quedado en la primera casa que había llegado, y no me dejaban ir por ella, y me decían que no la necesitaba. Yo opté por lavar mi ropa interior. Mi ropa era una cachucha negra que ahí me dieron, y una camiseta de manga larga que me llevé de la casa, un pantalón de mezclilla. Siempre que me daban una orden, me decían que tenía 10 segundos para llegar al carro. Si no lo hacía, me castigaban. A veces no se podía uno bañar. A veces duraba hasta 2 semanas sin bañarme. A veces, si había algún chance, lavaba sola mi ropa interior. A continuación, también del libro Todo a la Luz de Carla de la Cuesta, me gustaría presentarles el testimonio de Karina Yapor respecto al calendario Las chicas de la prepa. Declaración oficial de Karina Yapor, 26 de junio del 2000, 10 horas, Aquiles Cerdán, Chihuahua. 2 días después me llevaron a la Casa Rosa. Me dijeron que tomara 2 trajes de baño de varios que había ahí, que me cambiara con uno de ellos porque íbamos a hacer unas fotografías. Sergio le pidió a Marlene que me ayudara a maquillarme perfectamente bien donde traía las marcas de los golpes para que no se me vieran. Ese día conocí a Guadalupe Carrasco, y Sergio nos tomó las fotografías que después se publicarían en el calendario, Las chicas de la prepa. Sin embargo,
Yo no tenía conocimiento ni autorización de mis padres para realizar ese calendario, y no supe hasta el 96 cuando ya estaba impreso y a la venta. En una ocasión, en la que acudí sola a Chihuahua, en septiembre de 1998, con el fin de sacarles a mis papás una carta en la que dijera que ellos estaban conformes y contentos con el trato que se me había dado, y mi desempeño dentro del grupo de Gloria Trevi y Sergio Andrade, y asimismo me dieron instrucciones para que les mintiera a mis papás, diciéndoles que Gabriela, como empleada de la empresa Conexiones Americanas, me había dado una carta para que la firmaran mis papás, en donde pedía autorización para que yo posara en las condiciones en las que lo hice para el calendario de las chicas de la prepa, así como para su publicación y venta, y que yo no había querido dar una vuelta hasta Chihuahua, nada más para que me firmaran, por lo que yo había falsificado mi firma, que por favor, en la carta notarial, dijeran que ellos habían firmado esa carta, porque de no hacerlo, Gabriela Holguín se daría cuenta de que yo supuestamente la había engañado. Todo esto, obviamente, nunca ocurrió, sino que fue una simple invención de Gloria para obtener una carta de mis padres para su defensa legal ante las acusaciones hechas en México. En el calendario Las chicas de la prepa había al menos dos menores expuestas, con quienes se pretendía tener líneas telefónicas para que los hombres llamaran. Otra vez, ¿qué más pruebas de la corrupción de menores se pretendía tener? Después, Gloria y Edith están cocinando. En eso llega Sergio y les informa que el doctor le dijo que tenía un tumor maligno. Les informa que irá a Los Ángeles a pedir una segunda opinión y buscar otras opciones. Gloria pide acompañarlo, pero él dice que ella tiene que ensayar para los conciertos del auditorio, ya que Azteca compró los derechos y tiene que quedar perfecto. Dice que irá con Mari y la tendrá informada de todo. Mientras todo esto sucede, vemos a varias chicas hacer ejercicio en el patio. Después, saltamos directamente a los conciertos de Gloria Trevi en el Auditorio Nacional, el 17 de marzo de 1996. Así que aquí aprovecharé para poner un pequeño fragmento del libro Gloria por Gloria Trevi, en el cual habla sobre su disco Si me llevas contigo, el tumor de Sergio y su retiro improvisado. En un estudio montado por Sergio y Mari en la casa de Mari en Cuernavaca, hice un nuevo disco que fue lanzado discretamente, pues no contaba con Televisa, y con TV Azteca seguíamos negociando. Hice un nuevo disco que fue lanzado discretamente, pues no contaba con Televisa, y con TV Azteca seguíamos negociando. En la radio fue un éxito y también en ventas, solo que un éxito modesto en comparación de los otros discos. TV Azteca empezó a poner mi disco completo para abrir y cerrar programación. A escasas semanas de iniciar la grabación de la novela, Sergio descubrió una trampa en el contrato con TV Azteca. La empresa productora, Conexiones Americanas, se comprometía a pagar las repeticiones de la novela de los artistas, y con que la novela fuera repetida solo una vez en TV Azteca. Conexiones Americanas tendría una superdeuda, y no obtendríamos más pago de la televisora. Sergio habló con ellos y consiguió revocar el contrato, así que el proyecto de la novela se quedó en stand-by. Si querían la novela tendrían que ser los productores y pagarme $2 millones. Comenzó un estira y afloja, más invitaciones a comer y a cenar. Patti Chapoy era la principal intermediaria y eran frecuentes las invitaciones a comer a su casa, a comer en el restaurante Zambesi, y a veces ella y su esposo fueron a comer a casa de Sergio. La Chapoy se colgaría una medalla si lograba firmarme para TV Azteca y se desvivía adulándome diciéndome mi muñequita. Sergio empezó a sentir un dolor de espalda y a sufrir extrañas bajas de presión y taquicardias. Se hizo exámenes y le sacaron radiografías en el Hospital Ángeles de México. Le detectaron algo que estaba desviando la columna en la región lumbar. Parecía un tumor cancerígeno, y para saberlo, tendrían que hacerle más exámenes u operar, más por el lugar en el que el tumor se hallaba. Sería difícil extirparlo, pues se corría gran riesgo de que Sergio quedara paralítico. Era indispensable buscar a los mejores especialistas. Me sentía angustiada y temía lo peor, y fue cuando le hice una promesa a la Virgen de Guadalupe. Cuando hice la promesa, aún tenía un compromiso que debía cumplir, unos conciertos en el Auditorio Nacional, que serían grabados para un especial, concierto en vivo, por TV Azteca.
Como no estaba trabajando al ritmo de los últimos años, descansaba algo más y comía normalmente. Había aumentado unos 10 o 12 kilos, aunque no se me veía tan mal, pues previamente estaba delgada en exceso. No me sentía cómoda y me urgía quitármelos antes de los conciertos. Para bajar de peso, materialmente me mataba de hambre. Dejé de comer días enteros y hacía ejercicio con trajes de plástico para sudar más. Y aunque no perdí todos los kilos, sí disminuí 8 o 9 para el día en que me presenté en el Auditorio Nacional. Ahí anuncié que me retiraría. El retiro en parte se debía a la promesa y en parte a las traiciones y los robos. Además, necesitaba un año sabático. Empecé a desear una vida tranquila, normal, disfrutar las cosas y no vivir como hasta entonces, encerrada en hoteles y camerinos, y no tener que salir con cachuchas. En fin, hacer lo que hacían las demás personas. Sabía que extrañaría a mi público, pero eran honestas mis intenciones, sentimientos y acciones. Ya en el Auditorio Nacional podemos ver escenas de fans reales de Gloria Trevi que están ahí para apoyarla. Gloria llega al recinto y es recibida por todos, y trae puesta una réplica exacta del vestuario que utilizó en estos conciertos. Gloria está muy molesta con Mari. Pregunta que por qué no le han dicho nada sobre la salud de Sergio. Mari dice que a ella no le corresponde. Solo Sergio puede informarle. En ese momento llega Sergio y Gloria está feliz de verlo, pero él le pide a Mari que los deje solos. Sergio le pide a Gloria que anuncie que se retire de los escenarios. Gloria está impactada y le informa que tiene cáncer y le pide que le diga al público que prometió a la Virgen de Guadalupe no volver a cantar hasta que su manager se recupere. Gloria inmediatamente le dice que ella jamás hizo esa promesa, pero Sergio le responde que si de verdad lo ama, tiene que hacerlo por él, ya que se está muriendo, y Gloria comienza a llorar. Esto marca el final del capítulo, pero antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes el testimonio del libro Todo a la Luz, de Carla de la Cuesta, respecto al último disco de Gloria, Si me llevas contigo, y su retiro improvisado en 1996. Si me llevas contigo, fue el último disco que aparentemente grabaron Gloria Trevi y Sergio Andrade como equipo. Era el quinto álbum de la cantante y lo sacaron con el sello de BMG Ariola a finales de 1995. De acuerdo con Wikipedia, el material fue grabado entre los meses de junio y septiembre de 1995 en los estudios Skyline Music de Los Ángeles, California, y en Rosedal de Cuernavaca, Morelos. Fue su álbum menos vendido, con apenas 1,5 millones de copias. Entre 1995 y 1997, vinieron las disputas y los grandes conflictos por el escándalo de la exclusividad entre las dos televisoras más importantes de México. Estuve en algunos momentos de esta irracional, para mí al menos, estrategia de marketing. Nunca entendí sus verdaderas intenciones, nunca supe en qué estaban pensando. Un día estaba con Gloria en las oficinas o sala de juntas de Televisa San Ángel. Nunca sabíamos con exactitud a dónde íbamos o lo que pasaba, pero ese día, mientras los hechos ocurrían, me di cuenta de que iba a firmar su contrato de exclusividad. Sin embargo, Sergio me pidió en un par de ocasiones que me metiera con ella al baño a hacer unas llamadas. Lo que alcancé a escuchar fue que en realidad nunca les dijeron a los directivos de Azteca que no firmarían con ellos, por lo que también estaban ahí esperando a que ella llegara. Incluso tenían una conferencia de prensa lista, pero Gloria les decía, no he llegado porque hay mucho tráfico, por lo que ellos le ofrecieron enviarle un helicóptero. Ella se negó afirmando que estaba por llegar, hasta que en el último momento les informó que no asistiría, pues realmente estaba en las oficinas de Televisa firmando con ellos. Así se sumó a las filas de Televisa y salió al aire el polémico programa X Tu Remix, en un intento de recordar el enorme éxito de la primera versión del mismo programa, entonces conducido por René Casados y figuras juveniles como Erika Buenfil, Victoria y Gaby Rufo, y producido por Reinaldo López y Carla Estrada, emisión en la cual Gloria había ganado como la doble de Lucerito. La nueva versión del programa de Trevi estuvo envuelta entre problemas y desacuerdos entre ellos y la producción,
por lo que además de el bajo rating, fue cancelado a solo 3 meses de su estreno. El éxito que habían tenido entonces, que les había permitido negociar con las televisoras más importantes de México, se estaba terminando. Alguien les avisó que venía la publicación del libro de Aline, por lo que entonces Gloria ofreció sus conciertos de despedida y anunció algo que también era mentira. Sergio Andrade tenía cáncer y debían parar todo para descansar y salvar su vida. Testimonio de Guadalupe Carrasco, 19 de abril de 1999, 14:10, Chihuahua, Chihuahua. Durante el tiempo que estuve en el grupo, Gloria Trevi dio una conferencia en 1996. Durante dicha conferencia, Gloria dijo que iba a dar su último concierto, a raíz de que su manager se encontraba en etapa terminal por la enfermedad de cáncer. Lloraba ante toda la prensa, nombró a la Virgen de Guadalupe y decía que le pedía que ojalá todo saliera bien. Yo estaba al lado, de guarura, y atrás, en la limusina, estaba Sergio esperándonos, indicándonos que cuando terminara la conferencia, habláramos para que nos recogiera. Ahora, me gustaría compartirles un clip del podcast de Mari Boquitas, Y así En cumplí Boca Cerrada, 26 y en el llegó cual ella también da 1996. su opinión Aunque yo ni respecto al sabía en qué retiro año improvisado vivíamos. de Gloria en Gloria continuaba cosechando éxitos con 1996. su álbum Más turbada que nunca. Teníamos 2 fechas pendientes para presentar su show en el Auditorio Nacional, el foro más legendario de México. Unos días antes del primer concierto, escuché un rumor entre las chicas, que Gloria había dicho en algún medio que se retiraba, y que esos 2 conciertos serían los últimos porque su manager, Sergio Andrade, estaba enfermo. Y yo no le di importancia. Pensé que era otra de las locuras que Sergio le pedía que dijera para hacer ruido y vender más boletos. En medio de esta extraña controversia, llegamos al auditorio y comenzamos los ensayos. Yo, sumergida en mi obscuridad, no me alegré como solía hacer antes de cualquier actuación. Nada me emocionaba, nada me afectaba, nada me inmutaba. Mientras, Gloria iba y venía nerviosa y a disgusto, y Sergio se paseaba por los camerinos más sonriente de lo normal. No paraba de hacer chistes y de decirle cosas a Gloria en el oído que a Gloria no le hacían mucha gracia. Pronto supe por qué. Los rumores eran ciertos, y entre canción y canción se dio el tan temido anuncio. Yo le hice una promesa a Dios, comenzó Gloria con voz solemne frente a 10,000 de sus fans. El día de hoy es mi último concierto en vivo, por lo menos hasta que la recuperación del señor Sergio Andrade sea total. Por momentos salí de mi estupor y de mi oscuridad. ¿Qué estaba diciendo Gloria? ¿A qué enfermedad de Sergio se refería? No entendía nada. Y Gloria siguió hablando y hablando con lágrimas en los ojos. Dijo que a Sergio le había regresado el cáncer. ¿Qué cáncer? Dijo que le había prometido a la Virgencita de Guadalupe que no cantaría de nuevo en conciertos hasta que se curara. ¿Cómo se atrevía a usar el nombre de Dios y de la Virgen para una mentira tan descomunal? Que Sergio me hiciera mentirle a mi madre, o que Gloria diera una imagen a sus fans y al mundo de algo que no era, me parecía horrible, pero no tan terrible como burlarse de miles de creyentes que abarrotaban esa noche el auditorio. Esto lo vamos a pagar muy caro. Recuerdo que pensé aterrada. Desde el fondo del escenario escuchaba llorar a Gloria y a sus fans que se le unían en el llanto ante tanta congoja. Un escalofrío me recorrió toda la espalda y me encomendé a Dios. Señor, sé que llevo días deseando mi muerte, pero no la de nadie más, ni tampoco el sufrimiento de otros. Te ruego, por favor, que nos perdones y que te apiades de nosotros, porque esto pinta mal, muy mal. Al concluir el show, deseaba no entrar al camerino de Gloria. No quería verle la cara a Sergio. Sentía que me leería el pensamiento y que se daría cuenta de mi desconcierto y me castigaría sin piedad. Pocas noches después del polémico concierto, Sergio nos dio órdenes precisas de empacar a varias de nosotras y recoger las cosas de la Casa Rosa en Cuernavaca. Saldríamos temprano para Zihuatanejo. Sergio acababa de comprar una casa junto al mar y hablaba de cambiar de vida, retirados de la vida pública y construir un hotelito a pie de playa, con ayuda de nuestra familia, que ya contaba con más de 12 muchachas. Yo lo escuchaba de vez en cuando planeando con Gloria esta nueva aventura, pero no le prestaba mucha atención. ¿De veras quería retirarse en una playa remota con todas las chicas? ¿O andaba escondiéndose de algo? Porque de vez en cuando el nombre de Aline volvía a sonar en sus conversaciones telefónicas, que siempre terminaban con estas palabras: la traidora está tramando algo, la traidora. Como auguré, la cosa se iba a poner fea, muy fea.
Sergio se iba a echar encima a grandes enemigos, mientras nosotras tendríamos que soportar las peores torturas desde que esta historia dio comienzo, las más crueles, porque ahora nos esperaba un nuevo hogar en un paraje muy remoto, en medio de la nada, sin testigos que escucharan nuestro llanto o que pudieran detener al maestro y sus nuevas ideas maquiavélicas. Bienvenidas a la casa que él mismo bautizaría como Playa Blanca, hogar, dulce hogar del gran manager a quien nadie parecía pararle los pies por muchas banderas rojas que ondearan a su paso. Sergio no dejó de sonreír en todo el trayecto hasta ver las olas del mar, muy satisfecho. Solo él y Gloria sabían lo que nos deparaba el futuro, porque algo sabían que no nos decían en esta familia de bocas cerradas. Y es así como llega el final de este episodio. Como en todos los capítulos, la verdadera Gloria Trevi aparece en pantalla y nos cuenta sus experiencias. Comienza hablando de su intento de suicidio. Edith también da su opinión sobre el asunto y cuenta cómo Sergio golpeaba a Gloria mientras estaba inconsciente y le daba leche hasta que reaccionó. Tamara, por su parte, dice que Sergio se paseaba por fuera de su habitación en ropa interior, hasta que en ese momento la tira en la cama y abusa de ella. Edith cuenta de la vez que se le reveló a Sergio. Dice que le reclamaba por su hermana, quien en ese entonces tenía 12 años, cosa que no concuerda con lo que cuenta el episodio, ya que la serie dice que tiene 13. Después, cuenta sobre los 100 azotes que le dio y cómo abusó de ella sexualmente al terminar la golpiza. Liliana habla sobre cómo Sergio se mete a su cuarto también en ropa interior y cómo después de haber sido abusada sexualmente por Sergio, él la declaró como su novia oficial. También nos habla un poco sobre el calendario de las chicas de la prepa y cuenta cómo pusieron el teléfono de sus padres en Argentina. Al final, Gloria nos cuenta cómo Sergio le pide que se retire y que diga que fue por una promesa a la Virgen. Y es así como termina en definitiva el episodio número 24 de Ella Soy Yo, bioserie autorizada de Gloria Trevi. Así que ahí lo tienen, amigos, el episodio número 24 de Ella Soy Yo. Muchas gracias a todos los suscriptores por todo su apoyo, sus likes y compartidas, así como también agradecer la paciencia que me han tenido para realizar este proyecto. Espero volver a saludarlos muy pronto y nos vemos en el próximo episodio, donde reseñaremos el episodio número 25 de Ella Soy Yo. No olviden también seguir mi segundo canal, Los Archivos de Rigo, donde podrán escuchar mis lecturas favoritas. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.